Señor pueda bendecirle y haya paz en vuestros corazones cada día y que nos ayude siempre a hacer su voluntad. En esta mañana tengo un análisis que hace mucho que hice sobre el libro de Deuteronomio capítulo 8 y yo creo que esto es maravilloso porque le voy a decir claro, después que yo me puse a analizar y he analizado durante varios meses y vuelvo y lo analizo y he preparado un tema y estoy preparando una semana del mismo libro de Deuteronomio capítulo 8 y es algo maravilloso. Yo creo que después que yo estudié ese capítulo, no he sido el mismo otra vez. Entonces, yo que me gustaría o me gusta o quiero hacerlo una parte en esta mañana para que nosotros podamos analizar y le invito a que se detengan y analicen este capítulo, porque analizar este capítulo nos dice a nosotros que hay algo mucho más de lo que nosotros como cristianos hemos analizado y hemos pensado. La primera parte del capítulo 8, el versículo 1 y versículo 2, que dice, guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseed la tierra que Jehová ha prometido con juramento a vuestros padres. Lo primero que nos dice la Biblia es que cuidemos de guardar los mandamientos, que cuidemos de guardar esos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Porque si nosotros cumplimos los mandatos del Señor, entonces estamos listos para ir más allá. Porque si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios, por lo tanto, ¿a dónde el Señor nos va a enviar? Muchas veces nosotros queremos tener prosperidad, queremos tener muchas cosas, pero no podemos nosotros hacer las cosas pequeñas. Y la Biblia dice que si nosotros, el Señor nos dará muchas cosas grandes, si nosotros podemos cumplir las cosas pequeñas. Es difícil que el Señor nos dé a administrar una casa inmensa cuando nos dio una chocita y no la podemos administrar. Cuando dio la cosita pequeña, no la podemos administrar, por lo tanto el Señor nos va a dar una cosa grande. Por lo tanto, es la primera parte que el Señor nos dice, cuida de guardar los mandamientos. Y el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, el Señor también le dijo lo mismo. Nunca se aparte de la boca de este libro la ley, sino que de día y de noche meditará en ella para guardarla y hacer conforme a todo lo que yo te he pedido y está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino. Y es muy importante. Queremos tener prosperidad muchas veces material o prosperidad espiritual, pero hay que cuidarse de guardar los mandamientos de Dios. Solamente habrá prosperidad material, prosperidad espiritual, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Hay muchas personas que tienen prosperidad material, pero esa prosperidad inmaterial no viene de Dios, porque la Biblia dice a la ley y al qué, y al testimonio. Si no hablare conforme a eso es porque no le ha amanecido. Entonces hay prosperidad espiritual, pero muchas veces queremos prosperidad material y espiritual. Y hay una vez una jovencita que en la iglesia que nos pidió, oren por mí, a la familia nos dijo, oren por mí porque necesito un trabajo. Nosotros nos embarcamos en orar y ayunar para que esa niña tenga un trabajo. Pero entonces fue un dolor tan grande cuando se le dio el trabajo y le dijeron, tiene que trabajar los viernes, algunas horas los viernes en la noche. Y ella dijo, no hay problema porque yo quiero el trabajo. Y dije, Señor, ¿para qué oramos? Entonces muchas veces queremos prosperidad, pero no estamos dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. Entonces es importante en la primera parte de ese capítulo que nosotros cuidemos de guardar los mandamientos de Dios para que podamos nosotros entonces tener prosperidad, no solamente espiritual, sino prosperidad material. Porque el pueblo de Israel entró y cuando el pueblo de Israel entró, si no guardaban los mandamientos de Dios, entonces en un momento ellos estaban muy bien, tenían mucha prosperidad, pero olvidaban los mandamientos de Dios y venía la calamidad. Entonces volvían y se arrepentían
Entonces volvía otra vez y se salían del Señor y volvía otra vez la calamidad, tanto material como espiritual. Y el versículo número 2 es el donde quiero un poquito detenerme, porque ese versículo número 2 es extraordinario. Dice, te acordarás de todo camino por donde te he traído. Te acordarás por todo camino donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no mis mandamientos. Gloria al nombre de Dios. Te acordará por todos los caminos que el Señor te ha traído estos 40 años. Puede ser que usted no tenga 40 años, usted tenga 50 o tenga 30 o tenga 20 o tenga lo que tenga. Pero ¿de dónde nos ha traído Jehová? Hemos pasado por muchas calamidades, por muchas cosas. Y la Biblia dice, no diga que el día de ayer era mejor que el día de hoy. Porque el día de hoy nosotros podemos tener la oportunidad de alabar el nombre de Dios. Y eso es lo más importante en la vida. Usted puede tener mucha prosperidad, puede tener muchas cosas, pero si no alaba el nombre de Jehová, no tiene nada. Entonces dice, cuídate de, que, de acordarte de todo el camino por donde el Señor te dio o te trajo de este desierto. Y mira, el pueblo de Israel tuvo mucha prosperidad. Cuando el pueblo de Israel pasó del Jordán con Josué, ellos tenían, mira, se sentían alegres y contentos, porque el Señor había abierto no solo el mar, sino ahora había abierto el Jordán. Pero hay una cosa importante. El Señor le dijo, rodeen a Jericó durante 7 días. Y el último día tiene 7 vueltas más. Y cuando usted suene la trompeta, se van a caer las murallas. Y vino el Señor y cuando ellos sonaron la trompeta, se cayeron las murallas. Y entonces el Señor dio la victoria. Pero ellos pensaron que esa victoria no la dio el Señor, sino que ellos fue que conquistaron esa victoria. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque cuando ellos fueron a Jai y a pelear contra Jai, entonces ellos dijeron a Josué, oye, qué altanería. No mande tantos hombres porque no, ¿para qué va a molestar? ¿Para qué tú vas a molestar a todo el pueblo? Y manda pocos hombres. Y entonces ellos, Josué dijo, pues está bien, manden pocos hombres. Y cuando mandaron esos poquitos de hombres, entonces mira cómo tuvieron que correr delante de esos poquitos de hombres de ahí. Entonces muchas veces el Señor te dice, mira, te acordará de todo el camino que yo te he traído. Yo te he traído. O sea, no fuimos nosotros que hemos venido hasta aquí, el Señor nos ha traído. Y le voy a decir claro, cuando yo vivía con el muchachito tenía muchas calamidades, pero ahora yo doy gloria al Señor porque el Señor me ha traído de muchos problemas y dificultades, pero hoy en día yo me siento contento porque el Señor me ha traído a su camino. Entonces, cuidar eso, del Señor, donde el Señor nos ha traído, y dice, para afligirte. Y aquí yo digo, wow, pero qué extraordinario. Dice el Señor, nos aflige. El Señor nos, ¿qué? Nos aflige. Y digo yo, ¿cómo Dios, mi Dios, que debe darme prosperidad, debe darme bienestar, me aflige? Y oye, que dice, te afligió para probarte, para saber si ha guardado los mandamientos. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. El Señor le puso una prueba y hay que detenerse cada momento. El Señor, eso es una prueba que el Señor me está poniendo para que yo lo obedezca. Una prueba le dio a Adán y a Eva, el árbol que estaba allí en el medio, para que ellos decidieran si, para probarlo, a ver si ellos estaban dispuestos a guardar los mandamientos de Dios. Y aquí el Señor al pueblo lo afligió. El Señor podía darle agua desde el principio sin que ellos tuvieran que ellos clamar, el Señor, danos agua, danos agua. El Señor, él podía hacerlo porque Dios es Dios de dioses y tiene poder, tiene prosperidad para todo. Pero lo hizo también para probarlo. El asunto de la alimentación también lo hizo para probar. Entonces vemos ante todo este tiempo, el Señor estaba probando al pueblo para ver si iba a guardar los mandamientos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nos sentimos afligidos, a veces nos viene una enfermedad,
A veces nos viene un dolor, a veces nos viene problemas de que no hay alimento en casa. Y dice el Señor es para probarte. Yo recuerdo una vez que en mi casa era viernes y en mi casa no había absolutamente nada de comida. Y yo me arrodillé y dije, Señor, mañana es sábado y aquí no hay nada. ¿Qué va a pasar? Viví en un edificio en la cuarta planta y de repente, como a las 2 horas, suena el intercom, suena, y solamente me dicen, el Señor te mandó algo. Y cuando voy abajo, allá abajo, veo una funda con todo lo que yo necesitaba para el sábado. Y cuando voy abro la funda y nada más dice dice la nota, el Señor te ha mandado eso. ¿Quién me lo trajo? Yo no sé. Pero oré al Señor, el Señor me había mandado, pero yo me sentía afligido porque ¿qué le voy a dar a mis hijos? Que yo tenía una que le voy a dar a mi hija que está ahí y mi esposa estaba de viaje. Entonces el Señor está dispuesto a probarnos para ver si podemos guardar sus mandamientos. Y el versículo número 3 dice, y es importante, dice, te afligió y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná o pan, dice en otra versión, con comida que tú ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otra palabra, el Señor nos aflige. Y yo dije, wow, cuando yo estudié este texto, yo, ¿cómo que Dios me aflige a mí? Sí, el Señor nos aflige, pero dice que nos hace también pasar hambre. Pero luego para alimentar, oye, pero que mire, nos aflige primero, nos aflige. Número 2, nos hace pasar hambre. Y número 3, entonces nos da la comida. Entonces yo, ¿para qué Dios entonces me hizo pasar hambre, me hizo afligir para darme la comida? Porque el ser humano, nosotros los seres humanos tenemos una dificultad. Y la dificultad que tenemos los seres humanos, que solamente buscamos a Dios cuando tenemos problemas y dificultades. Cuando hay enfermedad, ay, señores, oren por mí. Cuando no tenemos trabajo, oren por mí. Cuando tenemos problemas de alimentación, pero Señor, oren por mí. Cuando tenemos, oren por mí. Entonces Dios muchas veces tiene que afligirnos para que podamos entender. Pero yo digo lo siguiente, me gustaría que el Señor, si tiene que afligirme, que me aflige, pero que me salve. Si tiene que afligirme, que me afliga, que me dé prueba, que me ayude. Porque mira que el Señor, y yo enlazo esta parte con el rey Nabucodonosor. Dios quería salvar a Nabucodonosor, le mandó sueños para que él entendiera que era Dios de Dios y que tenía el control sobre todas las cosas. Y no entendió, y él entendió que el poder era él, hizo una estatua grandísima para que él, todo el mundo lo vea a él como grande. Entonces, el Señor también le dijo, está bien, tranquilo. Le mandó el sueño de lo que el sueño, le mandó el sueño del árbol. Le mandó el sueño del árbol que le dijo que tenía ese árbol grandísimo y que él al final era ese árbol. Pero la historia que le dice Daniel es, mira, el Señor te quiere salvar, pero quiere que tú lo reconozcas como Dios. Tú lo reconozcas como Dios. Y entonces él no quiso reconocer a Dios como Dios y entonces el Señor lo mandó a comer hierba. Durante 7 años tuvo que comer hierba como un animal. Pero la meta del Señor era afligirlo para salvarlo. Y al final sabemos que hay un capítulo de Daniel que lo escribió Nabucodonosor porque el Señor lo salvó, lo afligió, le hizo pasar necesidades grandes, lo puso a comer hierba, le dio mucha prueba y él no creyó, pero el Señor al final lo humilló y lo salvó. Entonces yo digo al Señor, si tú tienes que afligirme, aflígeme, pero sálvame. Entonces tenemos que entender lo siguiente, el Señor nos aflige. Cuando tú tengas alguna enfermedad, no diga, Dios me abandonó. Cuando tú tengas algún problema, que te haga alguna necesidad, Dios me abandonó. No diga eso. El Señor está ahí. Lo que pasa es que el Señor te está probando a ver si en la aflicción
a ver si en los problemas y dificultades tú cumples los mandamientos de Dios y adora al Señor. Es importante que nosotros podamos cumplir esta parte. Te afligió y te hizo pasar hambre, pero te sustentó. Alabado sea el nombre de Dios. Te hizo pasar hambre, pero te dio la alimentación. Pero era para que tú no olvidaras, para que nosotros no olvidáramos donde quiera que de donde el Señor nos ha traído y a dónde nos ha llevado. Y no solamente eso, sino a dónde nos llevará. El programa que estoy haciendo de los 5 días de este capítulo dice lo siguiente y muy importante, enlazándolo con la segunda venida del Señor, porque sabemos que esta preparación que el Señor estaba haciendo con este pueblo era para llevarlo a la Canaán terrenal. Ahora nosotros nos está llevando a la Canaán celestial. Y a veces tenemos aflicciones, tenemos dificultad. Es para el Señor enderezar y afinar nuestra vida espiritual. Porque a veces nosotros a veces estamos un poquito rústicos espiritualmente. Y el Señor ahora quiere afinarnos, quiere pulirnos para que cuando Él venga, entonces tenemos pulido completamente y podamos nosotros entrar. Entonces ahora tenemos una hambre y el hambre principal que el Señor quiere mostrarnos es el hambre espiritual de su palabra. Que hay un deseo de seguir estudiando. Porque si notan, a veces nosotros pasamos el día completo y pasamos el día completo trabajando y en los quehaceres y estudiamos la palabra un poquito en la mañana y a veces apresurado y a veces cuando llegamos en la tarde. Pero el Señor quiere que sintamos un hambre grande de su palabra y que esa hambre, si nosotros clamamos a Dios y estudiamos su palabra, el Señor nos va a sustentar con ese pan del cielo, con ese pan que el Señor nos va a alimentar y al final vamos a ser prosperados, porque el Señor lo que quiere es prosperarnos. El Señor no quiere que que sus hijos sufran, para nada. El Señor quiere prosperarnos, pero no puede prosperarnos si todavía no estamos capacitados para poder cumplir su mandamiento. Porque si tú le das mucha prosperidad a una persona que no tiene capacidad de administrar, lo va a desperdiciar, lo va a botar. En ese país, República Dominicana, hay muchos peloteros que fueron peloteros con grandes, ganaron millones y millones de dólares y hoy no tienen nada. No tenía educación para administrar las cosas que le había dado. Entonces el Señor quiere que nosotros también aprendamos a administrar las cosas que son de Dios. Y mire el versículo 4. ¡Wow! El vestido que llevaba puesto nunca se envejeció. Usted se imagina un vestido, usted 40 años, y dice, ni el pie se te hinchó caminando 40 años. Los zapatos no se dañaron. Entonces, ¿qué quiere el Señor darnos en este tiempo también? Quiere darnos prosperidad. Quiere ayudarnos, pero primero el Señor a veces tiene que afligirnos para que podamos entender de que esto que tenemos no es nuestro, esto es de Dios. Lo que yo tengo, lo poquito de pan que yo puedo, es de Dios. Porque el pueblo después, cuando el Señor le dio prosperidad, entonces el pueblo se exaltó el pueblo. Y Dios lo que quiere es que este pueblo tenga prosperidad, pueda avanzar, pero primero tiene que cumplir los mandamientos de Dios. Entonces el versículo 2, vuelvo y repito, te acordará de todo el camino por donde has venido. Y muchas veces no nos acordamos de Dios cuando tenemos prosperidad. No nos acordamos de Dios cuando tenemos esa cosa que el Señor que le pedimos y le pedimos y le pedimos y no nos ha dado y cree. Y entonces el día que el Señor nos da eso, entonces no pensamos que el Señor, porque nos dio. El pueblo de Israel estaba clamando por libertad. Estaba clamando por libertad como nosotros ya estamos clamando, porque este mundo está tan difícil porque que ya está invivible. Y es difícil vivir en él.
Si nosotros, aquellos que estamos preparando para ir al cielo, ya estamos viendo que el mundo ya es invivible, ya no se puede vivir en él. Y estamos clamando a Dios para que el Señor nos liberte y venga Cristo y nos lleve al cielo. Y el pueblo de Israel estaba así clamando y pidiendo, Señor, libértanos de la esclavitud. Cuando el Señor le libertó de la esclavitud, entonces lo primero que hicieron cuando fueron al desierto, que Moisés subía arriba, fue hacer un ídolo. Entonces quiero que detengamos qué nosotros hacemos cuando nos levantamos primero. ¿Oramos? ¿Estudiamos la Biblia? ¿O vamos a ver el mensaje que tenemos en el celular? A ver, déjame ver si me contestó el amigo tal. Lo primero que el ser humano debe hacer, nosotros como seres humanos, como cristianos, lo primero que tenemos que hacer es levantarnos y nosotros clamar a Dios, Señor, para que el Señor pueda darnos la fortaleza, podamos resistir la prueba de ese día, podamos resistir los problemas y dificultades y podamos entender qué propósito tiene Dios para mí ese día. Entonces, cuando nosotros levantamos, debemos pensar, claro, el Señor me trajo aquí, me pasó la noche completa, me cuidó, y entonces ahora yo debo obedecer su palabra y debo guardar sus mandamientos. Entonces, acordémonos claro de dónde Dios nos ha movido. Acordémonos de dónde Dios durante toda la noche nos ha cuidado. Acordémonos de estar muchachito y el Señor nos hizo grande y hoy en día podemos hablar y tenemos la capacidad de decir y hacer y de predicar su palabra, de movernos. Y al hacer esto, el Señor nos está diciendo, yo te amo, te quiero prosperar, pero voy a probarte primero a ver si tú tienes la capacidad de guardar mis mandamientos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio que ustedes me permitieron poder hablar de la palabra de Dios aquí. Ese capítulo sigue y sigue y sigue. Podemos analizar este capítulo porque el Señor quiere darnos prosperidad, quiere saciarnos. Cuando tenían hambre, yo le dio comida. A nosotros también. Por lo tanto, acordémonos de Dios, de donde Dios nos ha traído. Y estemos dispuestos a hacer su voluntad, a obedecerle en todo momento. No importa que haya dificultad, no importa que haya dolor, no importa que haya lo que haya. Nosotros debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, pase lo que pase. Si en guerra, estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Si en prosperidad también, si en aflicción también. Entonces nosotros pongamos por obra los mandamientos de Dios y obedezcamos cada día lo que el Señor quiere que debamos hacer. Hermano, que el Señor le bendiga, que haya paz en nuestros corazones y que nos permita a Dios seguir obedeciendo.